Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal. En el día de hoy tenemos la parte número 21 de este increíble manga del Gánster que está muy bueno y sin más que decir, comencemos con el video. Continuamos un momento después de que Brian optara por conseguir un empleo y terminó encontrándose con una chica muy atractiva luego de salir de su escuela. Continuando con la historia, mientras Brian se encontraba observando a la mujer, pensaba que ella realmente parecía tener bastante dinero. Aún así era bastante increíble pues su apariencia no parecía mayor de 20 años, preguntándose si acaso la mujer no será una especie de manager súper exitosa. Dejándose de rodeos, el prota le mencionó a la mujer que era bastante hermosa, más de lo que él incluso hubiese imaginado. La chica inmediatamente pasó a agradecer por las lindas palabras, mencionándole también que él parecía mucho más alto y guapo de lo que ella hubiese esperado. Mientras se encontraban subiendo al auto, la mujer le mencionaba a Brian que iban a hablar de los detalles luego de que llegaran a su destino, a lo que el prota le respondió de manera afirmativa. Cambiamos de escena y mientras vemos al auto moviéndose por la ciudad, pasamos a ver que en el interior de este Brian se encontraba en el asiento trasero, y este último se encontraba pensando que era bastante genial, preguntándose cuánto tiempo había pasado desde la última vez que estuvo en un auto tan lujoso. Brian entonces seguía mencionándose que de todos modos, después de echarle un vistazo, ella había pensado que tenía un gran potencial para ser un supermodelo, imaginándose a este mismo vestido de manera muy elegante mientras posaba para la sesión de fotografía. También se mencionaba que si no hubiese sido un gánster en su vida pasada, seguramente hubiese terminado siendo un gran modelo. De regreso a la realidad, mientras mostraba una gran sonrisa, Brian seguía pensando que podría debutar como una celebridad a ese paso, y que se lo pondría en algunos problemas pues seguramente muchas marcas se pelearían para tenerlo a él como modelo. Justo en ese momento sus pensamientos son interrumpidos cuando la chica le menciona que ya habían llegado. Al observar el sitio al cual habían llegado, Brian se baja del auto bastante sorprendido, mencionando que era una mansión bastante lujosa. Pero luego de pensárselo por unos segundos, Brian pasó a preguntarse que por qué demonios era una mansión y que si acaso no podría ser un estudio o una oficina. Un poco sorprendido entonces pasó a preguntarle a la señorita manager que si acaso eso era un estudio. La mujer, al no entender bien la pregunta, pasó a mencionarle que esa en realidad era su casa. Al escuchar eso, un pequeño momento incómodo se hizo presente entre los dos, los cuales no entendían lo que estaba pensando el otro. La chica entonces, un poco sorprendido, pasó a mencionarle a Brian que si acaso este había venido sin saber lo que era un modelo de Krusty. Brian entonces, al intentar definir lo que significaba Krusty, pasó a pasar un pequeño momento de vergüenza al no tener una respuesta clara. Luego de eso, un poco apenado, pasó a preguntarle a la mujer que si acaso solo era algún tipo de marca de moda. La chica, entre risas, pasó a mencionarle que tan solo eran simples bosquejos de pintura, y seguía añadiendo que no era algo realmente profesional y que lo hacía porque se reunía con algunas chicas que conocían y lo tomaban como una especie de pasatiempo. Era por esa razón que se encontraban buscando a alguien y ella quería que él fuera un modelo para ellas. Brian entonces, mientras se tapaba la cara, mencionaba que lo sabía y que las cosas estaban siendo demasiado fácil de cierta forma. La mujer entonces le preguntó que qué deberían de hacer, ya que aparentemente no era el tipo de trabajo que Brian se encontraba buscando. El chico, mientras maldecía, mencionaba que estaba bien, ya que él se encontraba ahí para ganar dinero y lo que sea para él no importaba tanto. La mujer entonces, mientras mostraba una pequeña sonrisa, le mencionaba a Brian que era modelaje al desnudo y le preguntaba a este último que si estaba bien con eso. Brian entonces, mientras suspiraba, mencionaba que por supuesto y que cuál era el problema por modelar desnudo de todas formas. Brian, luego de caer en cuenta de las palabras de la mujer, le preguntaba qué era todo eso, a lo que la chica le mencionaba que era modelaje al desnudo y que estaban practicando la anatomía humana últimamente. Brian, un poco furioso, se le acercó mencionándole que si acaso ella le estaba pidiendo que hiciera un espectáculo desnudo en frente de otras personas. La mujer entonces, un poco sorprendida, le mencionaba que si acaso eso era un poco complicado, añadiendo que él seguía siendo un estudiante después de todo. La chica entonces, con una ligera sonrisa, le mencionaba que estaba bastante mal de su parte, pero había pasado un largo tiempo desde que habían conseguido un modelo y realmente quería trabajar con él. Brian, inmediatamente al escuchar eso, pasó a percatarse de algo en el instante. Mirando a la mujer, Brian se mencionaba que la mujer no había mencionado nada de modelaje al desnudo en el folleto, preguntándose entonces si acaso eso quería decir que ella no trabajaba con estudiantes de secundaria que ni siquiera sabían lo que significaba Krusty. Luego otra pregunta llegó a la mente de Brian, si acaso ella estaba burlándose de él tan solo porque no tenía dinero. Y mientras se desabotonaba el pantalón en ese instante, Brian seguía pensando que de todos modos ella lo había visto como un estudiante de secundaria ignorante, afirmando entonces en su mente que lo sentía por ella, pero se había metido con la persona equivocada. En un instante Brian terminó bajándose el pantalón, causando que la mujer pegara un fuerte grito de sorpresa. Este último inmediatamente, mientras cerraba los ojos y seguía gritando, le mencionaba que estaba loco y que todo el mundo podía ver lo que estaba haciendo. Brian le preguntaba que por qué decía algo como eso, ya que ella había mencionado que era modelaje al desnudo en primer lugar, preguntándole a la mujer que si acaso los modelos al desnudo no se supone que trabajen sin ropa. Brian, mientras se sujetaba los boxers, le mencionaba a la mujer que él había creído que ella quería trabajar con él en un principio, preguntándole entonces que si acaso se encontraba equivocado. La mujer, la cual se encontraba observando todo muy sorprendida, no podía decir ni una sola palabra, pero tampoco apartaba
levantaba la mirada. Brian entonces continuaba mencionando que en ese instante se iba a quitar todo justo ahora enfrente de ella, así que tan solo tenía que darle un montón de dinero. La mujer entonces con un fuerte grito pasó a mencionarle repetidas veces que tenía que esperar y que ya lo había entendido, así que primero tenía que colocarse la ropa. Ya dentro de la mansión de la mujer pasamos a ver cómo esta última se encontraba realizando un boceto de algo en su lienzo. En ese instante vemos a Brian el cual pasaba a preguntarle que si acaso aún no terminaba, y mientras lo vemos posar de cuerpo completo, la mujer le respondía que tan solo habían pasado 5 minutos y que si acaso él se encontraba bien. El prota mientras chasqueaba entonces le respondía que sentía como si ya hubiesen pasado 30 minutos o más. La chica entonces mientras realizaba el boceto se mencionaba a sí misma que eso estuvo cerca, nunca hubiese pensado que él se sacaría la ropa en un lugar como ese, preguntándose qué clase de chico absurdo era él, y luego pasó a hacerse otra pregunta, si acaso ella había hecho mal en aceptar a un estudiante. Mientras seguía dibujando pasaba a mencionar que aún así era un poco extraño, y mirando entonces a Brian fijamente se percató de algo. Mirando la definición que poseía Brian, la mujer se preguntaba cómo era posible que un estudiante de secundaria tuviese un cuerpo así, y que si acaso el chico era una especie de atleta debido a que tenía brazos y piernas muy largas. Brian al darse cuenta que la mujer se lo quedaba mirando fijamente le mencionó que no tenía que espiar mientras estaba dibujando, ya que le cobraría extra por todo eso. La chica entonces un poco frustrada le mencionó que tenía que dejar de decir tantas tonterías. Momentos más tarde la muchacha le mencionaba a Brian que ya había terminado, a lo que este último pasó rápidamente a acercarse a ella pidiéndole que lo dejara ver, pero la mujer al darse cuenta que lo tenía muy cerca le mencionaba que primero tenía que vestirse con una voz un poco nerviosa. Brian entonces muy cerca de la mujer pasaba a preguntarle que si acaso eso era todo y que no parecía nada especial. Esta última mientras seguía mirando el abdomen del prota mencionaba que tan solo era un pequeño pasatiempo. Brian luego de eso pasó a preguntarle que si acaso de todas formas eso era el crossfit que ella decía, y que si todo lo que tenía que hacer era quedarse parado de pie ahí sin hacer el más mínimo movimiento. La mujer, la cual no lo soportaba más, mientras se sonrojaba un poco pasó a desviar la mirada mencionándole a Brian que primero tenía que colocarse la ropa. Mientras Brian se encontraba colocándose el uniforme, la mujer pasó a mencionarle a este último que había sido un poco grosera antes, preguntándole que si acaso se había excedido, añadiendo que su reacción de antes fue bastante interesante, así que quiso burlarse de él sin siquiera haberlo notado, pasando a extenderle la mano a Brian para dejar las cosas hasta ahí y comenzar de nuevo. El prota entonces mostrando una ligera sonrisa pasó a exhalar un poco. Luego de eso vemos cómo este terminó estrechando la mano de la chica mencionando que estaba bien y que en verdad él era una persona un poco ignorante. Y luego con una sonrisa un poco pícara Brian pasó a preguntarle que si aparte de eso ella estaba completamente segura de que no quería dibujar su parte de abajo, mientras susurraba de forma burlona que a él no le importaba para nada. La chica nuevamente colocándose un poco nerviosa pasaba a mencionarle que realmente se encontraba bromeando con eso y que no tenían que ser tan apresurado. Momentos después ya en el barrio del prota la chica le preguntaba si acaso él quería que lo dejaran ahí, a lo que este último pasó a mencionarle que sí, ya que de todos modos era difícil que un auto entrara por esos callejones y que él podía caminar desde ahí tranquilamente. La chica entonces le mencionó a Brian que había sido increíble y le terminó entregando un pequeño sobre el cual llamó la atención del prota. Este último entonces pasó a preguntarle que si acaso lo de hoy no había sido una simple audición, aunque para él estaba bien aceptar ese dinero. La mujer mientras se reía un poco pasó a mencionarle que tenía que pensar en eso como una disculpa de su parte por lo que había hecho antes, y mostrando una expresión amable le mencionaba a Brian que esperaba trabajar con él después de todo. Brian entonces pasaba a mencionar que estaba bien y que ya que habían llegado a todo eso tenían que hacer su mejor esfuerzo de parte y parte. Ya un poco más tarde mientras se encontraba caminando por el barrio Brian pasó a mirar el sobre con dinero, mencionando que había mucho más dinero de lo que había pensado, y añadía que las personas ricas realmente eran bastante diferentes. Mientras seguía caminando confiado se mencionaba que si acaso eso estaba bien, ya que estar parado frente a un dios rico se sentía un poco extraño, pero no había forma de conseguir esa paga en otro lugar. Entonces mientras seguía caminando se preguntaba que si acaso debería de comprarle algo de carne a su papá de camino a casa. Justo en ese instante Brian se percató de algo y rápidamente terminó volteando hacia atrás para ver si había una persona siguiéndolo, pero terminó dándose cuenta que el callejón estaba completamente vacío, pensando en ese instante que si acaso tan solo había sido su imaginación, pues él podía jurar que sentía como si alguien lo estuviese observando, y se preguntaba que si acaso se había vuelto paranoico debido al trabajo de estos últimos días. Entonces rápidamente se alentaba a seguir su camino y llegar a casa rápidamente. En eso, en la parte de abajo del callejón vemos como una persona, al parecer una mujer, se encontraba escondido observando a Brian. Esta última entonces por un walkie-talkie pasaba a reportarse como el agente 42, añadiendo que se había confirmado el objetivo de la investigación Brian como la misma persona que predijo el accidente de la pandilla Sampo. A su vez también mencionaba que por favor tenían que reportar todo eso inmediatamente a los superiores. Cambiamos de escena y vemos un plato el cual tenía una buena cantidad de carne, y al ver el panorama completo nos damos cuenta que era Brian el cual se encontraba cocinándole carne a su padre el cual ya lo habían dado de alta del hospital. Este último un poco extrañado pasó a preguntarle a su hijo que de dónde había salido toda esa carne, mientras susurraba que lucía realmente cara. Brian mientras no le quitaba la mirada de encima de la carne le mencionaba a su padre que para una persona con lesiones en los huesos la carne era la mejor medicina
medicina, sugiriéndole que comiera mucho. En ese instante, sin que Brian lo viera venir, su padre pasó a darle un pequeño cocotazo en la frente, dejando al chico un poco adolorido. Luego de estar sobándose, Brian pasó a gritarle a su padre que por qué lo golpeaba tan de repente, a lo que este último, un poco furioso, pasó a mencionarle que tenía que decirle la verdad, preguntándole dónde había conseguido el dinero para comprar eso, y preguntándole también que si quizás él había hecho algo malo de nuevo. El prota entonces le respondió a su padre que no había hecho nada malo y que lo había comprado con el dinero que había obtenido después de trabajar ese mismo día. Su padre, un poco sorprendido, no podía creerse el hecho de que su hijo tuviese un trabajo. En eso Brian le mencionó que él había estado viviendo obedientemente esos días, preguntándole que si acaso no iba a creer en la palabra de su hijo. Su padre le menciona entonces de manera sarcástica que un chico que peleaba en las calles llevando una buena vida, afirmándole también que le había dicho que solamente tenía que dedicarse a estudiar y no hacer cosas inútiles. Brian entonces, mientras exhalaba, le mencionó a su padre que tan solo eran 2 veces a la semana que tenía que trabajar y que ahora tenía que dejar de decir tantas tonterías y enfocarse en comer. Su padre entonces pasó a probar la comida, mencionando que estaba bastante deliciosa y que tenía que apresurarse en probarla también. Brian le mencionaba que era realmente deliciosa, afirmando que tal vez no lo parezca, pero era carne coreana de primera clase. En eso, recordando algo, Brian pasó a hacer un pequeño sonido, causando que su padre volteara a verlo inmediatamente. Entonces Brian, con una mirada un poco melancólica, pasó a mencionarle a su padre que si se graduaba iba a ganar un montón de dinero, para que así este pueda comer toda la deliciosa comida que quiera similar a esta, mencionándole también a su padre que tenía que mantenerse sano y que se lo tenía que prometer. Su padre en ese momento pasó a mostrarle una cálida sonrisa, para momentos después mencionarle que no necesitaba nada como eso y que tan solo tenía que evitar meterse en problemas. Brian entonces pasó a mencionarle que era increíble, pues su hijo se encontraba preocupado por él, pero él seguía haciendo ese tipo de bromas. En eso Brian se percató de lo que parecía ser una receta médica que se encontraba junto a la pierna de su padre, preguntándole a este último qué era eso y que si acaso se encontraba tomando medicinas. Su padre, al mirarlo, pasó a mencionarle que eso era una medicina que lo ayudaba a curarse más rápido y que tenía que olvidarse de eso mientras comían y limpiaban rápido, ya que él se sentía un poco cansado. Brian entonces le preguntó a su padre que si realmente estaba comiendo bien y qué era lo que ocurría. Luego de eso cambiamos de escena y al día siguiente en la escuela podemos ver cómo Joan se encontraba preguntándole a Brian que si realmente estaba bromeando, que si acaso él realmente era un modelo. Pero el prota, en forma de burla, pasó a llamarla mocosa preguntándole que si acaso ella creía que él lo iba a engañar, mencionándole así también que estaba hablando muy en serio. Eugene, un poco furioso mientras cruzaba sus brazos, mencionaba que era bastante sospechoso, preguntando que si acaso era tan fácil convertirse en modelo hoy en día. Entonces Brian pasó a alardear mencionando que ellos debieron de haberlo reconocido, su talento como supermodelo estaba latente. Marcela entonces, un poco curioso, pasó a preguntarle a Brian que cómo se llamaba la compañía con la cual él hizo el contrato, pero Brian, un poco furioso, pasó a insultarlo mencionándole que si acaso no sabía que era un secreto comercial y que sería un problema que todo eso se vuelva viral pronto. En ese momento Brian se dio cuenta que faltaba algo, preguntando que en dónde se encontraba sin Jaehae, ya que tenía bastante rato que no la veía. Eugene le respondió que probablemente Jaehae está en la sala de los maestros, ya que la profesora de inglés tenía algunos trabajos para ella. Brian entonces inmediatamente pasó a cambiar el tema, mencionando que ya que se encontraban hablando de eso y pasando a mirar fijamente a Marcelo, tomando este último bajo su brazo con una sonrisa, le mencionaba que parecía bastante interesado en Jaehae, preguntándole que si acaso a él le gustaba la chica. Marcelo, un poco sorprendido, le mencionaba que no era así, pero Brian, el cual quería seguir molestando a Marcelo, le mencionaba a este último que se lo iba a contar todo a Jaehae. Eugene, la cual se encontraba escuchando toda la plática, pasaba a exhalar mencionando que pobre por parte de Jaehae, ya que todos los chicos siempre gustaban de ella. Cambiando de escena, vemos a una chica la cual estaba organizando algunos papeles, y vemos cómo esta era Jaehae, la cual le mencionaba a la maestra que había ordenado todos los folletos que ella le mencionó. La maestra, bastante sorprendida, le preguntaba que si acaso era en serio y que había hecho un excelente trabajo, afirmando también que la próxima vez le traería algunos más. Jaehae entonces, de manera tierna, le mencionaba a la maestra que estaba bien y que por favor la llamara si necesitaba algo más en el futuro. Mientras Jaehae pasaba a retirarse, la maestra se la quedaba viendo mientras se alejaba, mencionando para sí misma que ella solía ser una chica tímida y oscura, y recordando cómo era Jaehae en el pasado, mencionaba que se alegraba que recientemente se viera tan radiante y feliz. Jaehae, mientras se encontraba bajando las escaleras, se preguntaba que si acaso debería de pasar por la cafetería y comprarle algunos bocadillos para así poderlos compartir con Brian. La profesora entonces, en la sala de profesores, se encontraba mirando por la ventana, pensando que de todos modos se sentía bastante contenta de haberle mencionado a Brian eso aquel día, y que ella esperaba de todo corazón que Jaehae siga sonriendo como lo está haciendo ahora. En el patio de la escuela vemos a un chico el cual se encontraba haciendo algunas dominadas. Luego de terminar de hacer algunas cuantas, este se encontraba bastante cansado y exhausto, pero inmediatamente se percató de unos chicos que se encontraban sentados cerca. Al fijarse más atentamente en ellos, pasó a darse cuenta que eran los chicos que formaban parte de la clase de Brian. A ellos dos los podía recordar perfectamente, ya que eran abusivos que solían molestar a Jaehae para divertir a Brian. El compañero de Brian, Peliamarillo, al fijarse que el chico se los quedaba mirando fijamente, pasó a preguntarle qué se encontraba mirando, mientras lo insultaba y preguntándole que si acaso él quería morir. Su otro
otro compañero pasó a mencionarle que tenía que dejarlo tranquilo, ya que no querían meterse más problemas con Brian y terminar siendo golpeados nuevamente. Los compañeros de clase de Brian entonces pasaron a mencionar que era un completo aguafiestas y que se iban a dirigir en ese instante a la cafetería, dejando al otro chico completamente en silencio observándolo retirarse. El chico entonces furioso apretó su puño mencionando para sí mismo que eran unos bastardos de porquería y que tarde o temprano se las pagarían todas, y mientras se colocaba su abrigo del colegio pasaba a mencionarse a sí mismo que si acaso debería de retirarse también. En ese instante un golpe terminó llamando la atención del chico. Momentos después vemos como los compañeros de Brian se encontraban un poco furiosos y el de pelo amarillo pasaba a mencionar que tenía que fijarse por donde miraba, ya que al parecer alguien había tropezado con él. En ese instante el chico pasó a fijarse en la persona a la cual había tropezado con él y había hecho caer al piso. Esa persona a la cual se encontraba tirada en el piso resultó ser KG, la cual con su actitud de chica inocente pasó a disculparse mencionando que tendría más cuidado a partir de ese momento. Los compañeros de clase de Brian, al darse cuenta que se trataba de KG, pasaban a insultar mencionando que estaban completamente jodidos. Uno de ellos añadió incluso que esta era la novia de Brian y que no tenían escapatoria de los problemas que se vendrían después. El chico de pelo amarillo pasó a acercarse rápidamente muy nervioso a KG preguntándole que si acaso estaba herida y que si necesitaba que le ayudaran. Pero en un parpadeo este último terminó siendo pateado por las costillas por un chico, el cual terminó siendo el mismo chico que estaba haciendo las dominadas en la barra hace un momento atrás. La patada del chico fue tan fuerte que dejó a todos los presentes realmente sorprendidos. KG al mirar al chico se dio cuenta que lo conocía, mientras que el chico tenía una expresión bastante furiosa. En eso vemos que la patada que le proporcionó al compañero de clase de KG fue tan fuerte que dejó al chico prácticamente inconsciente en el piso. El chico misterioso, mientras respiraba un poco acelerado, le preguntaba a KG que si acaso se encontraba bien, pero esta última, un poco sorprendida, pasó a preguntarle que si acaso él era Seu Week, y como siento que este chico va a seguir siendo relevante unos cuantos capítulos más, voy a pasar a llamarlo Juan, para así no confundirme con su nombre, espero que esto quede claro. Juan entonces pasó a mencionarle a KG que no tenía que preocuparse, ya que él se encontraba ahí para protegerla, mientras que el otro compañero de Brian que se encontraba por detrás de este seguía pensando que era un loco y que iba a acabar con él en ese instante. El chico problemático entonces se lanzó rápidamente a atacar a Juan mencionándole que si acaso estaba loco y que si quería morir en ese instante, pero Juan con un rápido movimiento de su puño terminó impactando la cara del chico problemático como si fuese Bruce Lee. El chico problemático se encontraba bastante dolorido pues el golpe había sido en toda la nariz, lo cual le impedía mirar por unos segundos. Juan al mirar la oportunidad pasó a mencionarse a sí mismo que era momento de acabar con él en ese instante, y cuando se estaba preparando para atacar, una voz le gritó que se tenía que detener inmediatamente. Esa era la voz de KG, la cual muy alarmada seguía mencionándole que tenía que calmarse, ya que ellos tan solo terminaron chocando por accidente y no había sido nada intencional. Juan entonces se quedó un poco sorprendido por las palabras de KG, pero en ese instante alguien más terminó llegando a la escena, preguntando qué era todo lo que estaba pasando en ese instante. En el momento en el que Juan volteó a mirar se percató de que era Brian. Este último entonces le preguntó a KG que si estaba bien y que si acaso se encontraba herida. La chica entonces con una sonrisa le mencionó a Brian que estaba completamente bien, pero Brian entonces colocándose un poco serio pasó a mencionar que ahora tenían otros asuntos que resolver, y mientras se dirigía a Juan, el cual estaba dando la espalda, le preguntaba que si acaso él podría explicarle todo lo que había sucedido, preguntándole también quién rayos era él. El chico entonces se quedó un poco furioso mirando de reojo al prota mencionando que él nunca se esperó que Brian llegara directamente. En eso, cuando el chico estaba a punto de explicar quién era él, KG pasó a gritarle a Brian que tenía que esperar, ya que ella iba a ser la que lo explicara todo. Juan se quedó bastante sorprendido pues no esperaba que su dios se lo terminara salvando de esa manera. KG entonces pasó a explicar que todo había sido un malentendido, ya que él tan solo había intentado ayudarla, así que por esa razón no había necesidad de pelear. Brian entonces respondía que estaba bien si ella lo afirmaba de esa manera. Juan, mientras apretaba su puño de la furia, pensaba que no, eso no era todo y que él se encontraba ahí salvando a KG. Brian entonces con una sonrisa pasó a mencionar que había algo más, y mientras le hablaba nuevamente a Juan le mencionaba que al parecer el amigo de allí estaba un poco irritado, preguntándole que si acaso tenía algo que decir. Juan al escuchar eso se quedó un poco sorprendido, para luego mientras apretaba sus dientes y se mostraba un poco furioso mencionaba que sí tenía algo que decir. Señalando a Brian le mencionaba entonces a este último que lo retaba una pelea abierta 1 contra 1, y que si él ganaba iba a tomar el puesto del número 1 de la escuela de Sampo desde ese día inmediatamente. Esto causó que tanto el compañero de Brian como KG se encontraran bastante sorprendidos. El prota entonces con una expresión un poco seria pasaba a mencionar que no había problema en eso, añadiendo así que sería en la azotea después de la escuela, preguntándole al chico que si no tenía ningún tipo de objeción. El chico entonces le mencionó a Brian que sería ese sitio donde se iban a ver. Cambiando de escena y ya a la hora de la salida podemos ver a Brian y Juan, los cuales se encontraban en la azotea rodeados por otros grupos de estudiantes. Eoyeon inmediatamente pasó a preguntarle a Barbilla Rara que de qué se trataba todo eso, y volteando a mirar fijamente a Barbilla Rara le preguntaba que si acaso lo conocía y que si el chico era bueno peleando. Barbilla Rara le mencionaba que no, que él solamente recordaba haberlo visto pasar algunas que otras veces, pero no recordaba a nadie como él que formase parte del grupo de pelea de la escuela de Sampo. En esos dos chicos que se encontraban cerca de Barbilla Rara comenzaban a preguntarse que quiénes creían que iban a ganar, a lo que su compañero tomándolo del hombro
hombro le mencionaba que obviamente iba a ser Brian y preguntándole que si acaso él creía que el chico con aspecto de simio que estaba ahí de frente tendría alguna oportunidad. Barbilla Rara, mientras observaba a Brian, comenzaba a pensar que él podía apostar que todos en la escuela sabían que Brian era el estudiante más fuerte de la secundaria Sampo, pero en realidad esto no es así, debido a que él es un hombre que es capaz de destruir a un gánster activo tan solo con sus manos, y eso quiere decir que él va más allá del nivel de un chico de secundaria normal. Barbilla Rara entonces, mientras miraba a Juan, se mencionaba que no sabía lo que estaba planeando, pero era algo estúpido de hacer y que Brian estaba completamente fuera de su alcance. Eulon entonces pasó a preguntarle a Kaeje que si ella lo conocía y por qué ese chico se encontraba haciendo todo eso. Esta última tan solo se encontraba un poco nerviosa observando todo lo que iba a pasar, mientras que en su cabeza se seguía preguntando por qué él había dicho que quería protegerla de esa manera antes. Entonces, percatándose de algo, Kaeje recordó el momento en el que Brian pasó a quemarla con el cigarrillo en el hombro, mencionando que si acaso fue por esa vez. Regresamos con los chicos y vemos cómo estos dos se encontraban todavía preparándose para pelear. Brian inmediatamente pasó a mencionarle a Juan que si antes de empezar podría hacerle una pregunta. Juan le pasó a mencionar que si acaso estaba planeando hacer algún tipo de sección en esta oportunidad, pero en eso Brian se molesta un poco y le mencionaba que si acaso él creía que iba a jugar con él. El prota entonces pasó a preguntarle a Juan que por qué él quería ser el más fuerte de la escuela Sampo. El chico entonces pasó a mirar a Kaeje de reojo y enfocándose directamente en ella pasó a mencionarle a Brian que un bravucón como él no entendería aunque se lo explicaran. Estas frases de Juan dejaron a Brian en silencio, pero instantes después y mientras daba un paso pasaba a mencionar que era una lástima ya que lucía diferente a los otros bravucones. Colocándose en posición de pelea, Brian le mencionaba al chico que si acaso deberían de empezar ya. Al colocarse en posición de pelea, Juan inmediatamente comenzó a utilizar un juego de pies, causando que Barbilla Rara se sorprendiera un poco, pues recordemos que Barbilla Rara practica boxeo, y este último inmediatamente pasó a preguntarse que si acaso esa postura son pasos ligeros, y que si acaso el chico practicaba kickboxing. En un parpadeo entonces vemos como el chico rápidamente se encontraba ya cerca de Brian a punto de proporcionarle una patada en la cara. El prota al darse cuenta de esto se mencionaba que el chico era realmente rápido y esquivando a duras penas la patada del chico. En eso Brian pensó que lo había esquivado y ahora necesitaba contraatacar, pero antes de terminar la oración se percató de algo, que el puño del chico ya se dirigía rápidamente hacia él. Sin poder esquivarlo, el chico rápidamente pasó a conectar un fuerte puño en la nariz de Brian, que al parecer no terminó causando mucho daño. Aún así el prota no podía bajar la guardia, pues el chico era realmente veloz. En un parpadeo el chico ya se encontraba volando por los aires en dirección hacia Brian, y antes de que este volviera a reaccionar nuevamente el chico terminó conectándole una fuerte patada en la cara, arrojando a Brian en el piso en un instante y dejando a Barbilla Rara bastante sorprendido, el cual entre su sorpresa mencionaba que él estaba completamente seguro y que esos movimientos definitivamente eran los del Jeet Kune Do, y se nos menciona que este es un tipo de arte marcial creada por el legendario artista marcial y estrella de cine Bruce Lee. Brian en el piso se sobaba la mejilla mientras que Juan le mencionaba que si acaso eso era todo lo que él tenía, gritándole a Brian que tenía que levantarse inmediatamente ya que aún tenía un largo camino antes de destruirlo completamente. Juan entonces con una sonrisa un poco nerviosa se mencionaba a sí mismo que estaba funcionando y que podría vencerlo frente a todos. Hoy era el fin de Brian, mencionaba este. El prota entonces pasó a colocarse serio por unos segundos, para luego mientras exhalaba mencionaba que había sido bastante bueno y que nunca se esperó que un estudiante de secundaria utilizara el arte marcial Jeet Kune Do, halagando al chico y mencionando que su postura era completamente limpia y aparte era bastante ágil, mencionándole al chico que lo tenía que admitir, reconocía todo su esfuerzo. Juan furioso pasaba a preguntarle a Brian que si acaso ahora estaba fingiendo y que era una lástima ya que era demasiado tarde, pues su verdadero nivel había sido exhibido ante todos. El prota entonces con una sonrisa pasaba a mencionarle que si acaso era así, mencionando que era una completa coincidencia, pues él también estaba empezando a ver el nivel del chico. Juan tomó la iniciativa nuevamente dirigiéndose a atacar a Brian rápidamente mientras le gritaba que todo lo que decía eran completas tonterías, pero bajo la sorpresa del chico Brian terminó impactándole un fuerte puñetazo, lo cual dejó al chico bastante sorprendido, preguntándose cómo era que este tipo, pero es interrumpido por Brian, el cual lo pasaba a llamar bebé y le mencionaba que si acaso tendría algo importante que enseñarle. Entonces mientras Juan se sobaba la mejilla, Brian le mencionaba que si acaso él conocía lo más importante en una pelea, comenzando así a mencionar cosas como poder, técnica o velocidad, y mientras mencionaba que no era nada de eso y preparándose para atacar a Juan le mencionaba que era la experiencia. Bueno gente, hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, por favor regálenme un like y un comentario, que eso me ayudaría muchísimo con el algoritmo. Por acá estaré dejando el primer comentario del video anterior, como también estaré dejando a los suscriptores pagos del canal, que son los principales patrocinadores de este canal. Muchas gracias chicos por todo el apoyo. Ya sin más que decir, espero que tengan un excelente día, tarde, noche, gocen de una muy buena salud y nos vemos en el próximo video.